Hoy venimos a hablar de por qué la confianza no la puedes falsear, por qué la confianza no es algo que puedas ocultar, hacer que la tienes y en realidad no la tienes, es algo que no puedes transmitir si realmente no tienes la confianza. La confianza es algo que hay que tener para mostrarlo. Si muestras como que tienes confianza pero no la tienes, va a ser improductivo porque la gente va a ver tu falta de confianza y va a ver que estás mostrando intentar ser otra cosa. La confianza va mucho más allá de lo que puedas pensar. Confianza no es decir me maquillo y me siento guapa. No, tal vez con esa confianza, si te piensas que eso es confianza, eso es ocultar algo que no te gusta e intentar mostrar a los demás, no a ti mismo, e intentar mostrar a los demás que algo no está tan mal como tú crees. Estamos muy confundidos, hay muchas personas que están muy perdidas, yo creo que hay mucha gente con muchas inseguridades y es algo que no es vuestra culpa, no es tu culpa, no es culpa de nadie. Si tenéis una inseguridad, si tenéis algo que de verdad os molesta, que os acompleja, yo os recomendaría que lo intentéis cambiar desde dentro, que lo intentéis cambiar con vosotros mismos y que sobre todo que el proceso no lo hagáis como algo duro, no os machaquéis. Si algo no te gusta, intenta encontrar el camino dentro de ti mismo de cómo solucionarlo, pero no te estés machacando todo el día pensando en eso, enfocándote en eso, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no está bien, porque al final lo que estás haciendo es ponerle más intención, más energía a aquello que no te gusta, a aquello que está mal y lo estás haciendo peor. Y te lo digo porque los pensamientos son energía, lo que creemos es energía, las frecuencias que nosotros transportamos cada día, las que le mostramos al mundo y la que las demás personas reciben de nosotros, es aquello que tenemos dentro, aquello que estamos mostrando. Si tú dentro de ti estás intentando ocultar una inseguridad, lo que estás mostrándole al mundo es que estás intentando ocultar esa inseguridad. No estás mostrando seguridad. El universo se basa, y todo lo que tenemos a día de hoy, todo en general en la vida, se basa en la confianza que tengamos, en la fe que tengamos en que podemos conseguir o que podemos hacer aquello que queremos. Esto también tiene que ver con un poco lo insistente, lo torzuda que seas, la persona que lleves dentro, eso que te mueve por dentro, el fuego que llevas dentro. Si eres una persona que realmente tienes muchísima energía femenina, masculina, y eres una persona potente, de estas que dices, es que si quiero algo lo voy a conseguir, tienes esa energía de cambio, esa energía de voy a por todas, esa energía de seguridad y de confianza en ti misma. Si eres este tipo de persona, probablemente sepas de lo que te estoy hablando. Hay veces que me he propuesto cosas y de verdad que realmente no tenía ni idea de cómo lo iba a conseguir. No es algo que me preocupara, no es algo que os debéis preocupar cómo vais a conseguir algo. Creo que es lo menos importante del proceso, lo más importante a la hora de conseguir algo, a la hora de querer algo en nuestra vida, porque todos los días tenemos que tener una meta, algo que queremos, algo que vamos a conseguir, un foco. Tenemos que vivir con intención. Vivir con intención lo es todo, vivir con intención lo es todo. Y hay mucha gente que dice, no, es que yo me dejo llevar, no, es que yo no planeo. Es que todo lo que te pasa cada día en tu vida es una consecuencia, es el reflejo directo de aquello que tú has planeado, pensado, de aquello que alguna vez ha estado en tu cabeza, de aquello que has manifestado. Todos mis vídeos, y os lo digo aquí, se basan en la manifestación, ley de la atracción, ley de la asunción, la energía. En energías, en lo que viene siendo nuestro mundo interior. Soy una persona espiritual que vive, piensa, actúa con respecto a la espiritualidad, a mi energía, a cómo estoy conectada con el universo, y lo que os estoy hablando está todo relacionado con las energías. Pero ahora, cuando os hablo directamente, no menciono el tema de manifestar directamente o vamos a asumir o vamos a meditar, porque creo que no es necesario. Creo que esto lo vais a ir encontrando poco a poco por vosotros mismos, si es que todavía no lo hacéis. Pero os voy a dar como unas pautas para que entendáis el concepto más global de cómo funciona todo, y para mí todo es energía. Entonces, si eres este tipo de persona que realmente tienes la energía de confiar en que algo puede pasar, te aseguro que va a pasar. Te aseguro que va a pasar. Y ya de aquí a que pase, el proceso es tuyo. Ahí nadie puede interferir. Ahí nadie va a decirte cómo, cuándo, por qué y dónde, nada. O sea, tú tienes que tener la confianza plena de que algo va a pasar, de que quieres conseguir algo, de que en tanto tiempo te has propuesto que algo se te manifieste en tu vida. Y eso, al fin y al cabo, es lo que vas a conseguir en tu vida. Y de verdad, no, me canso de decirlo. O sea, yo te podría hacer un vídeo, si quieres, explicándote cosas que he manifestado, porque manifiesto todo en la vida. Hay algunas cosas que son alucinantes, hay otras cosas que también, para mí todo es alucinante porque cuando me llega siempre agradezco, siempre doy gracias, pero considero que mi vida a día de hoy
Y esto es algo muy importante. Considero que mi vida a día de hoy es tal y como yo la he imaginado, la quiero vivir, como me siento orgullosa de mí misma. O sea, soy una persona que me siento muy orgullosa de mí misma. Me siento súper orgullosa de mí misma. De lo que me está llegando. Y yo sé que no es por arte de magia, que no es por nada, que es simplemente porque yo he hecho el trabajo interno de creerme eso, porque soy una persona con esa confianza trabajada y siempre he sido una persona que ha confiado en mí, en mis metas, y que si he querido algo he ido con los ojos cerrados a por ello. Con los ojos cerrados, sin saber nada, ni cómo, ni cuándo, sin tener los medios, sin tener nada. Y al final las circunstancias se han ido alineando en mi vida de tal manera que he conseguido las cosas. Las circunstancias se han ido alineando de una manera en la que al final todo se ha dado. Y si me llego a plantear en el momento en el que lo estaba planificando en mi cabeza cómo iba a hacer todo ese proceso, te aseguro que no hubiera sido posible. Porque para empezar, el universo no funciona así. Cuando intentamos manifestar algo, nosotros enviamos esta energía al universo. El universo te siempre pone en tu camino lo que quieres en la mejor de las formas, siempre de la mejor manera. Y te aseguro que mejor de lo que estabas esperando y deseando, siempre mejor. Es alucinante, os juro que es alucinante. Entonces, si me hubiera planteado o parado a pensar cómo voy a hacer todo eso antes de hacerlo, os aseguro que hubiera sido una pérdida de tiempo, porque para empezar no lo hubiera podido conseguir, no lo hubiera hecho y lo que hubiera querido no me estaría llegando a mi vida. Estaría en un punto de mi vida estancada, todavía intentando planificar en este mundo físico, en esta realidad 3D, aquello que quiero conseguir, pero sin ningún éxito. Porque si planificas algo de una manera racional, pensada y siempre intentando tenerlo todo atado, que es algo que me da muchísima angustia a las personas que lo quieren tener siempre todo atado, manejado, planificado en la vida, en esta dimensión que vivimos, en esta vida, en el plano 3D, porque me parece que hay cosas que hay que siempre dejar que surjan. Tienes que tener la intención de querer hacer algo, pero no fuerces las cosas, porque planificar todo de una manera tan... Para la gente tan organizada, productiva, para mí improductiva, porque pierdes muchísimo tiempo y hay cosas que no puedes controlar, no es el camino muchas veces. El camino es tener una idea clara, concisa de aquello que quieres, hacerte la idea en tu cabeza, tenerlo claro, ver, como siempre os digo, la imagen con claridad, porque para manifestar algo en tu realidad física, en tu vida, en lo que estás viendo, viviendo cada día, primero lo tienes que haber ideado, lo tienes que haber creado. En tu mente subconsciente, en tu cabeza, tienes que ver la imagen con muchísima claridad y saber a dónde te proyectas, dónde estás yendo. Por eso te digo siempre que para mí la inspiración es crucial, porque hay momentos en tu vida que cuando ya te ha llegado todo lo que quieres, cuando ya tienes todo lo que quieres, y es un momento que pasa porque al fin y al cabo, si eres bueno manifestando, si eres bueno creando tu vida, llega un momento en el que te llega todo lo que quieres. ¿Quieres una casa? Tienes una casa. ¿Quieres una pareja? Tienes una pareja. ¿Quieres dinero? Abundancia. Tienes abundancia. Estabilidad. Tienes dinero. ¿Quieres salud para toda tu familia y los tuyos? Tienes salud para toda tu familia y los tuyos. ¿Quieres crecer tu familia? ¿Quieres hijos? Tienes hijos. Y llega un momento en el que igual estás ahí, que todo te está llegando, todo te está pareciendo tan bien, que siempre tienes que seguir yendo y creando y yendo a por más objetivos, a por más cosas. O sea, no hay un momento en el que digas, vale, ya lo tengo, me estanco y dejo de... O sea, creo que la vida, desde que llegamos a este mundo, nacemos, desde que nuestra alma está aquí en un cuerpo físico y estamos viviendo esta realidad, estamos aquí con un propósito, tenemos un propósito, todos tenemos un propósito, y yo creo que habrá gente que lo habrá encontrado, otra gente que estará en proceso y habrá gente que todavía no lo haya encontrado, pero de esto os hablaré más adelante. Desde que nacemos, siempre que llegamos al mundo, tenemos que vivir con un propósito. No es que, he acabado esto y ya está todo hecho. No, siempre tienes que tener una meta por delante, un sueño por delante, algo que cumplir, algo que mejorar. Porque por mucho que creas que todo es perfecto en tu vida, siempre tienes cosas que mejorar, siempre podrías estar un poquito mejor, siempre podrías ir un poquito más alto, un poquito más lejos. ¿Y sabes por qué hay tanta gente media? En la línea media, con las cosas básicas, viviendo bien, pagando cosas, sobreviviendo, pero sin grandes lujos, sin grandes... porque hay gente que se piensa que tenemos un tope y que cuando llegas a tener eso ya no puedes más, pero te aseguro que una vida normal, media, que todos podemos hacer, con las cosas pues que todos tenemos, no es el tope, porque no hay tope ni para las personas que son multimillonarias, con una vida de lujo, que lo tienen todo, que viajan, que... Para este tipo de personas que se pueden permitir absolutamente lo que quieran,
que ya no solo es que tengan dinero, es que tienen la confianza en ellos mismos, tampoco hay límites. Entonces, por eso las personas que alcanzan niveles más altos de abundancia, de riqueza, de prosperidad, de mentalidad, o sea, para mí son personas ídolos, pero por la mentalidad. Y esto que os quede claro, yo admiro a todas las personas abundantes, con dinero, exitosas, que han llegado alto y que se les reconoce por ser algo, porque antes de todo eso estaba su mentalidad. Y para mí la mentalidad lo es todo. Saber atraer, saber manifestar tu vida. Hay muchos autores muy conocidos que han hablado de ello, hay muchos famosos que han hablado de ello. Yo leo muchos libros de Neville Goddard, de Joe Dispenza, y las personas más famosas y más reconocidas siempre tienen un puntito especial. Y hay veces que no sabes diferenciar por qué a una persona le pasan tantas cosas buenas, o por qué una persona es tan exitosa, o por qué una persona tiene aquello tanto que quiere. Y muchas veces te voy a decir que no es por que le venga de familia, o porque lo haya heredado, o porque tal, o porque cual, es por la mentalidad, es porque han confiado en ellos en algún momento de su vida, es porque son fuertes mentalmente, y esto para mí es algo súper valioso, y esto para mí os recomiendo de verdad que siempre seáis fuertes mentalmente antes que nada, porque una mente fuerte, te digo que hace mucho más que un cuerpo fuerte, que lo que sea. Es verdad que el cuerpo para mí también va muy unido, porque cuando tienes una mente fuerte y eres una persona con aspiraciones, que quieres ser su mejor versión, que tienes muchísimo potencial dentro de ti mismo, que quieres explotar, que quieres ser aquella persona perfecta en cada situación, en cada momento, que todo le salga bien, que todo se cumple a rajatabla, tu cuerpo está dentro de esas prioridades, porque para mí la salud física quiere decir mucho y está muy relacionada con tu mentalidad. Está muy relacionado con cómo piensas de ti mismo, con qué objetivos tienes, con cómo eres de vago o no vago, con cómo eres de intentar prosperar o no prosperar. Una persona que cuida su mente subconsciente, que cuida su mentalidad, obviamente va a cuidar su cuerpo, porque sabe que el cuerpo no es nada especial. El cuerpo es el templo en el que vive nuestra alma. El cuerpo, nuestro cuerpo físico, este cuerpo que estás viendo, es el templo en el que transitamos nuestra vida física en esta realidad. Y para mí hay que cuidarlo, porque nos va a servir, nos va a ayudar a conseguir nuestro propósito en este mundo. Entonces, si una persona cuida eso, es porque tiene una mentalidad desarrollada. Y siempre quiero transmitirte todo el conocimiento que tengo, porque para mí esto es como una charla de tú a tú, en la que yo te hablo, tú me escuchas, y me encanta recibir feedback en los comentarios y que me pongas, pues mira, yo empecé a manifestar, o encontré la ley de la atracción, o encontré la ley de la asunción con este libro, o esta amiga me pasó esto, o alguien me recomendó lo otro. Me gusta conocer este tipo de historias porque siento que es como una conversación de tú a tú, donde hablamos de temas que nos interesan. ¿Sabes cuando tienes una conversación de estas interesantes, profundas, productivas, en las que te sientes bien, que acabas la conversación y dices, es que a gusto me he quedado, es que me siento bien porque sé que con esto estamos creciendo, estás creciendo escuchando esto, yo estoy creciendo explicándotelo, porque estoy expandiendo conocimiento positivo, porque estoy aportando algo bueno al mundo, y sé que este conocimiento vale oro. Y estamos haciendo algo bueno aquí, entonces me siento muy orgullosa de esta conversación, muy agradecida de que me estés escuchando si has llegado hasta aquí, y me encanta tener los comentarios y escuchar a personas como tú que les interesa el tema y que saben que realmente es poderoso. Es que para mí la palabra es poderoso, porque el poder es lo que no vemos, y la gente se piensa que tener poder es aquello que puedes controlar y que puedes ver. No es así, no es así. El poder es aquello que no puedes ver, el poder es la energía que transmutas, la energía que llevas dentro, la energía que hay en esta sala, cómo vives, las energías con las que te relacionas. Es todo, eso es el poder. Puedes cambiar un día completamente, puedes hacer de un día perfecto o un día de mierda solamente con tu energía, con cómo te levantes y cómo afrontas el día, con la energía que llevas cargada dentro. Somos ondas de energía. Nuestro cuerpo físico tú no lo ves, porque tú ves hasta tu ropa, pero después de la ropa, después de la piel, tenemos otra segunda capa que es como el aura, es la energía que transmitimos, y la energía se ve por frecuencias, y eso es así, la gente es lo que te ve. Y hablando de esto, algo que te quiero contar también muy importante, voy a beber un poco de agua, porque ya que estamos así, me relajo un poco. Y ya que estamos, pues te diré que sí, os aseguro que la mente lo hace todo. Que yo he estado en situaciones en las que mi mentalidad me ha llevado a situaciones que serían inviables, o sea, que nunca hubiera yo pensado, porque no habían pasado antes. Yo cuando corría en pistas de atletismo, yo entrenaba mucho, corría mucho, y te tengo que decir que soy una persona que corría mucho, entrenaba bien, me tomaba barritas de hidratos de carbono para correr más rápido, y un día tuve una carrera que se trataba de correr 1 kilómetro lo más rápido posible,
Y en mis entrenamientos lo máximo que había bajado era un poquito menos de 4 minutos. Y llegué a aquella carrera, había personas que habían entrenado muchísimo, que eran buenísimas, que bajaban de 4 con facilidad en los entrenos, y quedé la primera con una marca de 4:47 creo que fue. Ese día mi energía estaba por las nubes, me sentía Dios, me sentía poderosa, sentía que yo iba a ganar esa carrera. Mis piernas estaban fuertes, yo había entrenado, yo lo había dado todo, mi mentalidad estaba fuerte, yo me veía preparada, me puse mi coleta así como de Lara Croft, me puse mis mallas favoritas, me puse mi camiseta favorita, toda mi actitud. Yo levanté la cabeza y dije, aquí estoy yo y hoy vamos a ganar, y hoy vamos a acabar las primeras. Y yo salí, como siempre, corriendo, y hubo un momento que es que no me acuerdo cómo fue, que mi cabeza hizo un clic, y me puse a correr como si no hubiera un mañana. Empecé a adelantar a todo el mundo, acabé la primera, y cuando acabé, tuve la sensación de que era algo que iba a pasar, que es que no me salía ni celebrarlo, porque era como obvio, es que yo tenía que ganar esta carrera, es que yo sabía que yo ganaba esta carrera. No sé, chicos, es mágico, es poderoso, es especial, porque hay cosas que pasan y si te pones a pensarlo, puedes decir, es que esto no va a pasar, porque no puede ser. Pero si en tu cabeza sabes que eso puede pasar y que por qué no, y que igual que pudiera ganar otra persona, puedes ganar tú, vas a ganar. Y va a ganar el que mayor confianza en sí mismo tenga. Y va a ganar el que mejor se vea a sí mismo, el que mayor autoestima muestre de sí mismo. El que mayor confianza tenga en sus capacidades mentales, el que mayor confianza tenga en el universo, en la fe, en que las cosas pasan, chicos, las cosas pasan, de verdad, os lo juro, que pasan. Entonces, si estás pasando por un proceso en el que necesitas algo, ten muchísima fe, muchísima confianza. Y no te digo que no vayas a tener momentos de desconfianza en ti mismo y en los que vayas a momentáneamente sentir que no puedes hacer algo. Pero te aseguro que si en ese momento lo captas y le das 3 segundos de decir, vale, este pensamiento he sabido que ha estado en mi cabeza, pero como ha entrado se ha ido. En ese momento, cuando lo apartas de ti, cuando lo echas de tu lado, cuando lo sacas fuera, ya está. Es normal, porque tenemos energías yendo y viniendo, pensamientos, y siempre estamos influidos por muchas cosas, pero tu antena, que eres tú, tiene que saber qué frecuencias captar y en qué emisoras sintonizarse. Somos como emisoras. Tenemos una radio que emitimos y recibimos. Depende en la frecuencia que estés, depende en el número que estés, vas a coger una emisora de lo que sea, como en el coche. Somos emisoras. Y cuando llega el pensamiento positivo, tú eres la emisora que está en la frecuencia positiva, lo vas a captar y eso es lo que vas a tener. Si cuando llega el pensamiento negativo lo captas también porque tu frecuencia, tu vibración no está en su mejor momento, vas a estar captando los mensajes negativos que te pasan, vas a estar capturando aquellas malas energías, vas a estar capturando aquello que no te gusta, esos pensamientos de no puedo, no soy suficiente, esto no me puede pasar, esto es imposible, te vas a fijar en todos los obstáculos que pudieras tener sin que no hubiera un mañana, cuando realmente seguramente la mayoría de ellos ni existan, y si existen es porque los estás creando en tu cabeza. Cuando grabo vídeos me motivo, me pongo a hablar y os quiero contar un montón de cosas, os quiero contar todo porque sé que lo que digo es muy interesante. Y entiendo que muchas veces pues tengo que tomarme más vídeos para contar las cosas porque uno solo no me da.